Hola a todos, mi nombre es Cristian Orduña y soy estudiante de música con énfasis en batería jazz y músicas populares de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta es la presentación de mi trabajo de grado y en este video les explicaré un poco sobre el proceso de las grabaciones que verán a continuación en otro video que adjuntaré. Antes de eso les daré un poco de contexto sobre mi trabajo de grado que se llama Introspección, 6 piezas sobre el jazz bogotano experimental. Y lo hice sobre este tema porque me gusta, porque es la música que más me influencia por estos días. Entonces, para poder crear mis temas, mis propias composiciones, lo que hice fue tomar unas referencias. Entonces, analicé 3 agrupaciones que son Suricato, El Ombligo y Asdrúbal. Y a partir de ahí empecé a analizar 2 temas de cada una de ellas. ¿Con qué fin? Con el fin de recolectar insumos para luego llevarlos a las composiciones que iba a crear. Y así también crear insumos a partir de la batería, ya que pues mi énfasis es interpretación. Con toda esta información que me fui llenando de todas estas composiciones de estas grandes agrupaciones y que pueden ver estos análisis en el trabajo escrito, me empezó a llenar de muchos insumos musicales. Entonces lo que hice fue empezar a crear a partir de la batería. Así que me senté acá en este espacio y empecé a crear melodías o patrones rítmicos, jugando con texturas, timbres y todo eso que se ve en esos temas que analicé de estas 3 agrupaciones. Y ahí de a poco fui encontrando el sonido que era más orgánico para mí. Eso fue muy importante porque al principio como que trataba de aliarme como a lo que creaban los otros bateristas, pero no, como que fui haciendo una interiorización de los temas y de los insumos y fui creando mi propio discurso. Entonces con todo eso, con todos esos insumos, empecé a crear formas y las llevé a un programa que se llama Logic en mi computador y a partir de ahí ya empecé a buscar otras melodías y a crear armonía con teclados virtuales y todo eso. Esto también es muy importante porque ahorita en estos tiempos que estamos viviendo donde vivimos una emergencia sanitaria, no puedo ir a la universidad y reunirme con mis amigos. Entonces lo que hice fue ponerme a crear solo, crear mis propias líneas y a poco fui generando un discurso con cada uno de mis temas, con cada una de mis piezas. Después de transcribir mis propias líneas de batería a instrumentos virtuales y crear esas armonías que me gustaban, empecé a contactarme con los músicos, que igualmente ya tenía varios con los que quería tocar. Solamente que había un problema y es que 2 de ellos no podían salir de sus casas porque tienen en su casa familiares que son población de riesgo. Así que empezamos a crear un plan. Y el plan consistía en crear sesiones en Logic, ya que afortunadamente todos lo teníamos, e ir dialogando por medio de esas sesiones. Yo les mandaba y ellos me regresaban con lo que me proponían a partir de las líneas que escribí, porque escribí las líneas para cada instrumento y fuimos dialogando, buscando ese sonido de a poco, creando un discurso que yo quería mostrar, que era ese del jazz experimental bogotano, con un poco de psicodelia, un poco de ruido, pero de alguna forma también buscando mi propio sonido y dando a conocer más cómo es mi tocada en la batería. Así que ya se reemplazaron esos instrumentos virtuales por los instrumentos que graban mis amigos y empezamos a crear esas sesiones y a poco fuimos encontrando el sonido, encontrando el sonido y ya después llegamos a un punto en que eran las sesiones finales y ahí tratamos de ser los más orgánicos posibles. Entonces yo les dije como
toquen lo que pueden tocar en vivo, o sea, no generen canales que no pueden tocar después. Y tratamos de ceñirlos lo más posible a eso. Y eso hicimos. Entonces cada uno trató de grabar con lo que podía lograr en vivo y no crear muchos canales de cosas donde necesitaríamos mucha más gente para poder lograrlo. Por mi parte también puse como objetivo grabar continuamente sin parar. Entonces en los videos que eran a continuación se darán cuenta que estoy tocando todo el tiempo. Y eso fue complejo dentro de las características de la grabación, porque en bloque uno encuentra una comunicación más orgánica con los músicos. Acá a veces tenía que, pues, imaginar un poco, pero estar muy ceñido a lo que se venía del clic del metrónomo que me mandaba el programa. Entonces era tiempo de mucha concentración y tratar de buscar esa estabilidad y esas relaciones de tempo entre todos. Entonces fue complejo por mi parte, porque además lograrlo en una sola toma pues requería un gran esfuerzo por mi parte, pero bueno, se logró un gran resultado y fue muy interesante. Ahora les voy a hablar un poco sobre cada uno de los temas. El primero de los temas se llama Convergencia y habla sobre toda esa reunión de insumos que logré recoger de esos análisis. Entonces hay ruido, hay cambios de métrica, hay cambios del tempo. Entonces eso me gustó mucho. Y además también ahí se involucra el folclore que está también muy presente dentro del jazz bogotano y todas esas hibridaciones. Entonces por eso le puse convergencia y fue muy interesante el resultado. El segundo tema se llama Camino y lo escribimos junto con Leandro Peñaranda y nos muestra un poco ese camino que hemos vivido durante toda la carrera, logrando buscar nuestro sonido, tratando de ingresar al énfasis de jazz, lográndolo finalmente y ya logrando un producto que nos satisface. Entonces fue muy chévere encontrarlo. La tercera pieza se llama Aluvión y con ella quise traer al ruido como una fuente importante, como algo que se integrara a una base rítmica y una base armónica, pero entonces que tuviera la voz principal dentro de los temas principales. Entonces no era como un acompañamiento ahí escondido, sino no. Esta es la voz principal y es el ruido. Entonces eso me gustó y es como una avalancha, entonces por eso le puse aluvión. Me gustó mucho también. El cuarto tema es muy importante para mí. Lo compuse, se lo hice a un primo que murió hace un tiempo. Así que es muy importante. Y también marca un poco como la pauta de ya la interiorización de los insumos. Entonces ya creo que ahí empiezo a encontrar la voz que es más honesta de mis composiciones. Entonces ya fue algo que empezó a nacer de mi cabeza y que mi oído pedía para todo. No quiere decir que en las anteriores no pasó eso, pero en esta fue muy contundente porque era una búsqueda constante que ya prácticamente estaba en mi cabeza, solamente necesitaba plasmarla en el sonido y era buscar eso continuamente y me gustó mucho y se logró un gran resultado. También fue exigente, digamos, de la mano de los músicos tratando de buscar el sonido que quería, los efectos que quería con cada uno, el delay, la distorsión, el acompañamiento, todo eso fue muy importante, pero se logró y nos gustó mucho. El quinto tema se llama La Capital y muestra un poco como la fiesta que se vive acá en Bogotá, pero también esa fiesta sonora de, de buscar armonías diferentes, de buscar también otras maneras de acompañar la música y ese conjunto de hibridaciones que se hallan acá y que es muy interesante, como la ciudad diversa, y eso suena en La Capital. Y el último tema se llama Introspección y es también muy parecido al cuarto tema en tanto que es ese sonido oscuro que me gusta, pero también es un sonido
claro, es como esa unión de esas dos ideas de la oscuridad y la claridad que hacen parte de la vida y que ninguna puede existir sin la otra, porque la vida funciona así con todo ese tipo de matices. Entonces me gustó mucho y es ese cierre también de todo ese conocimiento que adquirí durante la carrera y que plasmo ahí. Entonces, después de esos procesos de grabación vino la mezcla que hicimos con Ricardo, buscando también un poco el carácter a partir de la mezcla también, ¿no? Como no crear, homogenizar todo, sino que cada uno tuviera su carácter también con la mezcla, buscando que a veces sonara latoso, a veces un poco más profundo y todo eso, muy importante para mí. Y listo, espero que disfruten la muestra que sigue y es un gusto para mí que escuchen mi música. Muchas gracias.